llamar el rey ya. No, mire, ¿cuántos de ustedes fueron llamados por el rey? Por eso es que están aquí en esta mañana, porque el rey los mandó a llamar. Miren, hermano, y cuando el rey manda a llamar es para cosas buenas, porque nuestro Dios es bueno. Dios nunca da cosas malas, hermano. Aunque aparentemente algunas cosas sean malas, pero siempre Dios es bueno. Por ejemplo, la enfermedad. Uno dice, no, pero eso es malo. Aparentemente es malo, pero Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos. Es una bendición estar con ustedes en este último domingo de abril. ¿Se acuerdan que comenzamos el mes celebrando la resurrección del Señor? Y yo en esta mañana quiero continuar un poquito con el tema de la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, enfocándolo de un punto de vista un poco diferente. Una de las cosas que a mí me gusta mucho observar o ver son los desfiles. No sé a cuántos más le gustan los desfiles aquí. Las bandas de guerra, por ejemplo, cuando salen los muchachos el 15 de septiembre a desfilar, la marcha blanca que dijo el pastor que ya los invitó para el próximo domingo. Domingo o sábado, hermano. Bueno, hay un montón de tipos de desfiles. Desfiles militares. Son bien vistosos también, ¿verdad? Especialmente aquellos países que tienen poderío militar, que sacan sus cohetes y sus armas y todo. Son muy vistosos los desfiles. Una vez yo, cuando viajé la primera vez a Estados Unidos, la amiga con quien estaba yo, le dije, mira, ¿por qué no vamos al desfile de las rosas? Y nos dimos una perdida donde era el desfile de las rosas. Así que me quedé viéndolo en la televisión de todas maneras, como lo vemos aquí, ¿verdad? El 1 de diciembre. Pero los desfiles son algo vistoso. Y eso no es algo nuevo que nos hayamos inventado en estos tiempos. Desde los tiempos de Roma ya habían desfiles. Y fíjense, hermanos, de que cuando en los tiempos del Imperio Romano, ustedes saben que ellos eran un pueblo muy guerrero, hasta que llegó lo que se llamaba el periodo de la Pax Romana, cuando ya dejaron de pelear tanto, porque ya habían conquistado casi todo el mundo conocido. Pero cada vez que ellos iban a la guerra, por supuesto había un general que estaba encargado del ejército. Y si este general llevaba al ejército romano a la victoria, entonces de premio le hacían en Roma un desfile. O sea, cuando ya había ganado la batalla y había conquistado a los enemigos, entonces lo llamaban a Roma, no importa dónde estuviera, y lo traían a él junto con toda su compañía, con todo su ejército, para hacer un desfile ahí en Roma. Y era bien interesante este desfile, porque lo primero que hacían es que el general, montado en su caballo, muy con sus ropas bien vestido de soldado y todo lo demás, recorrían todas las calles de Roma y la gente se agolpaba para ver ese desfile. O sea, todo Roma prácticamente salía a ver el desfile del general y el ejército vencedor. Delante del general siempre había gente, cortesanos, que iban con incensarios. Iban regando el olor del incienso delante del general. Después él iba en su caballo, ¿verdad? Así con su porte distinguido. Y detrás de él venían los generales derrotados, desnudos, encadenados y avergonzados. Imagínense ustedes esa visión, ¿no? O sea, venía el general vencedor, el general romano, bien vestido con sus armas, y detrás de él, encadenados, desnudos, avergonzados, venían los generales derrotados. Imagínense la condición en que estos hombres venían, ¿no? Y detrás de los generales derrotados venía el ejército derrotado, igualmente, avergonzados, desnudos, esclavizados. Ellos sabían que algunos de ellos iban a la muerte, porque habían sido derrotados. Sabían otros que a lo mejor les tocaba la esclavitud, que iban a ser siervos, esclavos de los romanos. Ahora, después de que pasaban los soldados derrotados, vean, traten de imaginar el desfile, hermanos, porque eran desfiles. Venía el ejército vencedor, venían los romanos, ellos traían todo lo que le habían quitado al ejército enemigo.
o sea, los despojos, las armas que les habían quitado, riquezas que les habían quitado, y ahí venían el ejército romano lleno de orgullo, ¿verdad? Con todo lo que le habían quitado al ejército enemigo. Y así era el desfile que se hacía por las calles principales de Roma, hasta culminar, por supuesto, en el Coliseo, donde se realizaban todos los festejos, incluyendo las peleas de gladiadores y todo lo que ustedes han visto en películas, ¿verdad? Ya se hicieron la imagen, hermano, de lo que era el desfile que había en Roma cuando vencía un general. ¿Se hicieron la imagen? Bueno, a eso los romanos le llamaban triunfo. ¿Cómo le llamaban? Triunfo. Y toda la gente sabía. Decían, miren, dicen que este domingo, por decir algo, ¿verdad? Dicen que este domingo va a haber un triunfo aquí en Roma, celebrando al general Caledonio, o como se llame. Y entonces todo el mundo sabía de que iba a haber un desfile y era un tiempo de celebración para los romanos. Porque era algo muy vistoso, ¿no? Vistoso porque venía el ejército romano vencedor, pero también venían los ejércitos derrotados. Entonces celebraban el triunfo. Es un triunfo, un desfile. Nosotros lo podríamos poner mejor como un desfile triunfal, ¿verdad? Pero ellos le llamaban triunfo. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de esto, hermano? ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Bueno, ustedes saben de que Pablo vivía inmerso en la cultura greco-romana. Él conocía todas estas cosas. Entonces, cuando él escribía el Nuevo Testamento, por ejemplo, sus cartas, él metía muchas de estas cosas que vivían dentro del imperio. Y entonces él trataba de digamos, hacer una comparación entre la obra de Jesucristo con lo que estaba viendo que se daba en el imperio. Y entonces vamos a hablar en esta mañana sobre el triunfo de Cristo. De eso vamos a hablar, el triunfo de Cristo. Quiero que me acompañen al libro de Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, para comenzar a hablar sobre este tema. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Pablo, escribiéndole a los cristianos de Colosas, que sabían de todo esto, él les dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y oiga bien, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pueden tomar asiento, hermano. Miren qué interesante lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Menciona, bueno, toda la palabra es importante, pero menciona dos puntos claves el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Primero, el primero dice, el versículo 13, el versículo 14, perdón, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga bien lo que Pablo está diciendo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. Anteriormente ha dicho que Él ha perdonado todos nuestros pecados, el versículo 13. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que esa palabra o esa frase, acta de los decretos, también tiene un significado en el lenguaje romano. El acta de los decretos era como un certificado de deuda, o sea, algo que usted debía. Tenía varios significados, pero vamos a hablar de dos básicamente. Uno era, digamos que usted iba a la Curazao y sacaba un montón, una lavadora y todo eso, y eso se lo ponen a usted, ¿verdad? Como una deuda, es lo que usted debe. El dinero que usted tiene que pagar es una deuda. Entonces, en el contexto romano, ese era un certificado de deuda o un acta de decretos. Había otro significado también,
Cuando usted cometía un crimen, el Imperio Romano le hacía un acta de decretos. Es decir, un documento en el cual ahí le escribían a usted los delitos que usted había cometido, por lo cual había sido condenado. ¿Me están siguiendo, hermano? O sea que en el Imperio Romano ellos eran muy estrictos en cuanto a eso de los delitos, ¿no? Y cada persona que cometía un crimen y que era condenada por la jurisprudencia romana, era obligatorio que le pusieran el acta de los decretos. O sea, ¿por qué razón? La lista de los delitos que había cometido, y se los ponían a la entrada de la cárcel o de la celda donde él estaba. Es bien interesante, lo traigo a luz esto porque es bien interesante, porque cuando Jesucristo lo crucificaron, ustedes recuerdan, en la cruz Pilato tenía la obligación de poner el acta de los decretos. ¿Por qué Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Cuál era el delito que había cometido? Y ustedes se acuerdan qué fue lo que Pilato escribió, ¿verdad? Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso es lo que Pilato escribió. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese era el delito que Jesús había cometido. Y por eso lo crucificaron, porque él está diciendo, Pilato está diciendo, lo estoy crucificando porque este es el rey de los judíos. Fíjense que él está reconociendo, quizás de una manera sarcástica, no lo sé, pero él está diciendo, este es el rey de los judíos, por eso lo estamos crucificando. Ese es su delito. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Ahora, Pablo está diciendo ahora que cada uno de nosotros tiene un acta de decretos, que nos era contraria. O sea, cada uno de nosotros tiene, por decirlo así, se lo voy a poner de esta manera, hermano, delante de Dios, todos nosotros somos culpables. Solo el hermano entendió. Los demás no son culpables, pues. Mire, delante de Dios todos nosotros éramos, quizás use mal la expresión, ¿verdad? Delante de Dios todos nosotros éramos culpables. Porque todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos. Diga conmigo, todos. ¿Y qué significa todos en griego? Todos. O sea que no hay justo, ni aun uno, dice Pablo, ¿verdad? Ni uno. Todos pecaron. ¿Y qué significa eso? Que delante de Dios cada uno de nosotros tenía un acta de decretos. Y ahí estaban, hermano, estaban todos los pecados que usted ha cometido. ¿Se imagina usted, hermano, de qué tamaño era la lista de este hermano? O del hermano, la hermana está muy joven, ¿verdad? Pero de la hermana aquí que recoge las ofrendas y los diezmos. Mire, ustedes le ven cara de bonita y cara de santa, pero vieran cómo era. Mire, hermano, y no se ría porque usted era igual. ¿O usted cree que así era la listita del acta de decreto suya? No, hermano. Si usted es como yo, la lista era larga. El acta de los decretos contra nosotros era larga, ¿o no es cierto, hermano? Era larga. No, y el hermano Guillermo peor. Y así éramos todos nosotros. Pablo dice, había un acta de decretos que nos era contraria. O sea que no podíamos acercarnos a Dios por esa acta de decretos, porque decía, pecador, 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 mentiroso, ladrón. Y uno, yo ladrón. Acuérdese cuando le quitaba el vuelto a su mamá. O cuando no pagaba lo que pedía prestado. Ya se acordaron, ¿verdad? Mire, eso es, hermano, como cuando usted es chiquito, su mamá le decía, mira, andado a la tienda de la niña. Yo tenía una vecina que tenía una tienda, la niña Chole, Soledad se llamaba, y le decían la niña Chole, ¿verdad? Andaba donde la niña Chole y que te fíe una libra de arroz o una libra de manteca o cualquier cosa. Y allá iba, uno lo mandaban, ¿verdad? Uno de Cipotío lo mandaban. Y allá llegaba uno de la niña Chole, mira, niña Chole, dice mi mamá que si le fía una gaseosa. Y allá venía la niña Chole y ya le escribía en su libretita, ¿verdad? La niña Marta, y la gran lista de todas las cosas que debía. ¿A alguien le suena eso familiar? Ahora, al fin de mes, si la niña Chole tenía suerte, la mamá llegaba a pagar, ¿verdad? A ella no lo mandaba uno, sino que ella personalmente iba a pagar, ¿verdad? Y entonces la niña Chole ya ponía la cruz, ¿verdad? Cancelado.
y empezar el otro mes. ¿Verdad que se acuerdan ustedes de eso? Mire, pues ese es el acta de los decretos que teníamos, que Dios tenía contra nosotros. Y nos era contraria toda la deuda pendiente que teníamos con Dios, todos los pecados que usted había cometido y que va a cometer, todavía están en esa acta de los decretos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el pasaje que acabamos de leer? Que el Señor Jesús dice, la quitó de en medio. O sea, ya no es estorbo para que nosotros lleguemos a Dios, porque la quitó de en medio y dice que la clavó en la cruz. ¿Está entendiendo, hermano? La clavó en la cruz. O sea que Jesús no murió por lo que Pilato puso ahí. Jesús murió por su acta de decretos, por la suya, por la suya, por la suya, por la mía. Por eso murió Jesús, para pagar nuestra deuda que teníamos pendiente para con Dios. O sea, hermano, aquí viene la buena noticia. Mire, usted ya no tiene deuda pendiente. Solo uno me entendió. Usted ya no tiene deuda pendiente, hermano. Mire, yo que usted le diera un aplauso al Señor por eso. Ya no hay deuda, ya no le debemos nada, porque el Señor agarró, mire, el acta de decretos que había contra nosotros, de cada uno, y dice que las clavó en la cruz. Y ahí quedaron. ¿Y quién pagó por su deuda? El Señor Jesús pagó. Entonces, hermano, usted ya no tiene deuda pendiente para con Dios. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Sí se entiende, hermano? Mire, hermano, qué bueno. Yo he estado estudiando el Salmo 32, hermano, últimamente. Bienaventurado aquel que su pecado ha sido perdonado, ¿verdad? Bienaventurado. Mire, hermano, todos nosotros, si somos hijos de Dios, por supuesto, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio del pecado nuestro. Pero eso no es todo lo que dice el pasaje. Mire lo que dice más adelante, versículo 14, repitiendo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, lo que acabamos de explicar. Pero mire, también dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, está hablando de triunfo, triunfando. O sea, aquí quiero que me ponga atención en esto, hermano. Mire, la cruz significa un triunfo. Y ya expliqué lo que era un triunfo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que expliqué lo que era el triunfo? Era un desfile donde iba el general vencedor adelante y atrás venían los ejércitos enemigos derrotados, avergonzados, esclavizados, y ese era el triunfo. Y entonces dice que el Señor Jesús, fíjense lo que dice, el Señor Jesús, oiga bien, despojando a los principados y potestades, es decir, a los demonios, al diablo, dice que los despojó en la cruz, y dice que en la cruz Él hizo un desfile para avergonzarlos públicamente. No me entendieron, hermano. O sea que en la cruz el Señor está haciendo un desfile de victoria. Mire, ya les expliqué yo y les critiqué la otra vez una frase que en cierta ocasión usó el Papa Francisco, ¿verdad? Que dijo: la cruz es la más grande derrota de Dios, dijo. Así dijo, yo lo oí, como dice, con mis propios oídos, ¿verdad? Yo lo oí. La cruz es la más grande derrota de Dios, dijo. Mire, y aquí está diciendo que es el más grande triunfo de Dios. Porque ahí el Señor dice que despojó, o sea, le quitó el poder al diablo y lo avergonzó públicamente, porque dice que triunfó sobre ellos en la cruz. El diablo, mire, a veces creo yo que los incrédulos, los no cristianos, como que entienden mejor la palabra que los mismos hijos de Dios. La otra vez les pregunté si ustedes habían visto la película La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes vieron esa película? Mire, fíjese que Mel Gibson, que no es cristiano, bueno, no sé, la verdad no puedo juzgar eso, ¿verdad? Pero él se presenta como católico, pero a lo mejor ha tenido un vislumbre de la gracia de Dios, porque cuando él hizo la película, ustedes saben que él la dirigió, ¿no? La película La Pasión de Cristo. Inicia con el Señor en Getsemaní, con la pasión, el momento de la pasión de Cristo, pero en un momento determinado aparece un pie
poniéndole encima a la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Los que vieron la película. Mire, eso es lo que pasó en la cruz. O sea, lo que pasó en la cruz no fue una derrota para Jesús, fue la victoria de Jesús. Porque ahí estaba derrotando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es lo que representaba el triunfo en Roma. Y entonces la cruz, hermano, es el triunfo de Jesús. O en otras palabras, es el desfile triunfal de Jesús. Porque ahí estaba demostrando que Él había derrotado a todas las potestades y a todos los seres de maldad, hermano. Mire, primero quita el acta de los decretos que había contra nosotros, lo clava en la cruz, el acta de decreto, y ahí mismo en la cruz dice que exhibió públicamente, los avergonzó a los principados y potestades. Bendito sea el Señor. Yo que usted le daba otro aplauso al Señor. ¿O es prohibido dar aplausos aquí, hermano? No, ¿verdad? Vaya. Mire, hermano, Cristo venció a los principados y potestades. Los venció. Están derrotados. El problema es que muchas veces los cristianos no entendemos la victoria de Jesús. Y como no la entendemos, vivimos en derrota nosotros. Como que si nosotros fuéramos el enemigo que fue derrotado. Ya les conté la historia aquella, ¿verdad? Donde llegó un predicador especial a una iglesia, era un teatro. Y estaba llena de cristianos, ¿verdad? Porque muy famoso el hermano que venía a predicar. Y él emocionado predicando y todo lo demás, y los hermanos sentados ahí emocionados. Y de repente detrás de él aparece el diablo. El mismo diablo. Y aparece ahí. Y los hermanos tan espirituales, ¿verdad? Que cuando vieron al diablo, empezaron a reprender. No. Empezaron a salir corriendo del templo. Todos los hermanos. Y el pastor, ¿qué pasó aquí, verdad? El predicador, ¿por qué se están yendo? Y él no se había dado cuenta que el diablo estaba detrás. Y entonces cuando mira para atrás el pastor, mira al diablo. ¿Y saben qué hizo? Salió corriendo también. No ¿verdad? Fue otro. Pero fíjense que había una señora ya de avanzada edad que estaba en la primera fila, ahí sentadita. Y el diablo, y ella se quedó sentada ahí. Y el diablo se le acerca, ¿verdad? Y le empieza a hacer mueca. ¡Ah! Y la viejita bien sentada, bien tranquila. Y el diablo haciéndole todas las maromas para que se... No, la viejita bien tranquila ahí cruzada de brazos. Y el diablo le dice, ¿y no me tenés miedo? Le dice. No, le dice, llevo 20 años casada con tu hermano. Por supuesto es una leyenda, ¿verdad, hermano? No voy a creer. Pero mire, lo que les quiero decir es que hay muchos cristianos que todavía le tienen miedo al diablo. Bueno, nosotros que crecimos, ¿verdad? Ya con Guillermo y no sé, algunos de la edad que el hermano, ¿verdad? ¿Perdón? También es de la zona. Ajá. Pues. No, pero miren, ¿se acuerdan cuando las callecitas eran empedradas, la 15 de septiembre, y unos foquitos así todos tristes que alumbraban en la noche? Y los abuelos a uno le contaban una historia de miedo, que la carreta chillona, que el cadejo, que no sé qué, y uno chiquito, todo asustado. Tanto así que uno mejor se orinaba en la cama por no salir al baño. Porque le daba miedo la oscuridad, pues. Y con razón todo lo que le contaban a uno. Vivíamos en un mundo mágico, ¿verdad? Un mundo mágico. Miren, el punto es que ahora muchos cristianos todavía le tienen miedo al diablo y al cadejo y a la ciguanaba. De hecho, fíjense que un hermano, ya hermano en Cristo, viejo, me contó que le salió la ciguanaba y se lo quería llevar. En serio. Y él no, era la ciguanaba. Pero yo digo, bueno, no sé, pero no sé, mejor no juzgo, ¿verdad? Porque yo nunca he visto la ciguanaba. Hay unas que parecen ciguanaba, pero no son ciguanabas. Pero mire, hermano, el punto es que el cristiano no tiene por qué tenerle miedo al diablo, ni a los demonios. Mire,
Yo solamente he tenido 2 oportunidades de tratar con endemoniados. 2 oportunidades. No me gustan, la verdad no me gustan, ni las deseo ni las busco. Hay hermanos que andan buscando endemoniados para sacarle los demonios. Yo no, a mí no me gusta eso. No porque tenga miedo, pero no me gusta. Pero el punto es que si alguna vez se presenta la oportunidad, no tiene por qué tenerle miedo usted al diablo, enfrentarse a él. Si es que no es usted, es Cristo en usted, hermano. Él es el Rey de la gloria y es el que tiene el poder también. Y además el diablo es un enemigo derrotado. Ya fue derrotado en la cruz. Es lo que estamos viendo. El triunfo de Jesús en la cruz derrotó al diablo y lo exhibió públicamente. Y entonces, hermanos, ¿qué significa eso para nosotros ahora? Mire, tiene un significado bien interesante. Vaya a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Mas a Dios gracias, dice Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en su desfile triunfal, dice la otra versión. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Miren lo que dice aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en. Acuérdese, el triunfo, ¿qué era el triunfo en Roma? A eso está haciendo referencia Pablo. Que nosotros somos parte del desfile triunfal de Jesús en la cruz. En la cruz ahí iba usted también. En el triunfo en la cruz, ahí estaba usted. Porque eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mire, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, por medio de él, lleva el olor de su conocimiento. ¿Se acuerdan que les hablé de unos cortesanos que iban rociando incienso al inicio del desfile? Mire, dice que nosotros somos olor de Cristo. Para unos, dice Pablo más adelante, somos olor de vida para vida. Para otros somos olor de muerte para muerte. Porque ciertamente nosotros llevamos el doble olor. Llevamos el olor de vida cuando compartimos el evangelio y la persona se entrega a Cristo. Ese es olor de vida para vida. Pero aquel que rechaza el evangelio, el olor es olor para muerte, para condenación. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Depende cómo reciba el evangelio, va a ser olor de vida o va a ser olor de muerte. Pero la verdad, hermano, es que usted huele a algo. ¿Me entendió, hermano? Y no es la loción que se ha puesto. Mire, usted huele a Cristo. Usted huele a Cristo, lleva el olor de Cristo. Un día vamos a hablar acerca de ese tema. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, siempre. Diga conmigo, siempre. Repítalo otra vez, siempre. No los domingos nada más. No los días de culto. No el domingo de resurrección. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. O sea, nosotros vamos todos los días, hermano, nosotros vamos en el desfile triunfal como los soldados romanos, ¿verdad? Que venían llenos de orgullo porque habían vencido al enemigo. Así somos nosotros. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué va a vivir en derrota usted, hermano? ¿Por qué va a vivir en derrota? Si lo que dice aquí es que usted debe vivir en triunfo. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mi hermano, yo me imagino a los soldados romanos que venían desfilando ahí en el triunfo, venían desfilando. Algunos venían heridos por las batallas, otros quizás venían cojos, ¿verdad? Usando muletas, otros quizás venían con golpes en su cuerpo, pero iban en el triunfo. ¿Me está siguiendo, hermano? Mi hermano, yo no estoy negando que usted se pueda enfermar, que usted pueda tener problemas, que usted pueda tener dificultades, así como los soldados romanos que venían desfilando, ellos venían en condición deplorable algunas veces, pero iban en triunfo. Entonces, hermano, quiere decir que mi condición actual, o sea, mi enfermedad, y no me gusta usar ese término, mi enfermedad, porque uno se apropia de las enfermedades, ¿verdad? Porque uno ve, ay, mi dolor de cabeza no se me va. Pues si ya dijo, mi dolor es suyo, ya se apropió de él, ¿cómo se va a ir?
Por eso nunca se apropia de las enfermedades, hermano. No, es que mi taquicardia o cualquier cosa, no diga eso. Porque se está apropiando de enfermedades que el Señor ya las llevó en la cruz. Pero entonces aquellos que venían en el desfile, miren, venían heridos, golpeados, maltratados, cansados, y a veces hacían del pueblo de Dios. Gracias a Dios que nadie dijo amén, hermano. Aquí nadie se enferma, aquí nadie se cansa, aquí nadie tiene necesidad. Gloria a Dios. Primera iglesia que encuentro así, hermano. ¿O si hay enfermos aquí? Hay necesitados aquí. De pisto. De relaciones, buenas relaciones. Hay algunos que vienen peleados aquí. Así venimos. Pero el punto es, hermano, que no importa cómo vengamos, vamos en el triunfo de Jesús. Vamos en el desfile triunfal de Jesús. Por eso es que, hermano, mire, esta semana usted vive en triunfo. Y a veces nosotros equivocamos, ¿verdad? Porque decimos triunfo es victoria. No. Recuerde, triunfo es un desfile. Usted va detrás de Jesús. Y si va detrás de Jesús, usted va en triunfo. Usted está disfrutando de la victoria del Señor Jesús. No es su victoria, no es lo que usted hace, no es lo que usted ha ganado, es lo que Cristo ya ganó para usted, hermano. Él hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir detrás de Él y vivir en triunfo, caminar en triunfo en Cristo Jesús. En eso consiste la vida cristiana, hermano. Mire, fíjese que uno de los problemas que yo tengo, no digo, el pueblo de Dios tiene, más bien, es que mucha derrota hablamos. Mucha derrota. Y a veces hasta lo cantamos. Hay coritos que son bien bonitos, pero transmiten una ideología de derrota al pueblo de Dios. Y hay que analizarlo, ¿verdad? Que no esté transmitiendo yo una mentalidad de derrota al pueblo de Dios. Hablemos de la victoria de Cristo. Hablemos de lo que nosotros somos en Cristo. Hablemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano. Confesemos con nuestra boca la victoria de Cristo, que al fin y al cabo es nuestra propia victoria también. Esa es la clave de la vida cristiana. Mire, yo conocí una señora que tenía una enfermedad difícil, una enfermedad incurable que no le permitía ni siquiera salir de su habitación. Enfermedad fea. Ni se las puedo describir, pues. Pero miren, esta mujer ya de avanzada edad, una mujer de oración, que con su oración sostenía a su nieto y a muchos siervos de Dios. ¿Estaba ella en derrota? No. La enfermedad no la derrotó nunca, porque ella vivía en el triunfo de Cristo, y porque vivía en el triunfo, ella pudo bendecir a su familia y a muchos otros siervos de Dios por la intercesión que ella realizaba. Mire, hermano, puede ser que a usted un día no estoy deseando para nadie esto, ¿verdad? Que lo confinen a una cama, que no se pueda levantar. Pero eso no significa que usted esté en derrota. Usted sigue en el triunfo de Jesús. Y es más, le voy a hacer un desafío, hermano. Mire, le voy a hacer un desafío y con eso voy a ir terminando. Mire. Jesucristo nos hizo partícipes de su victoria, de su triunfo, de su desfile. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a vivir esta semana usted, hermano? ¿Cómo va a vivir esta semana? ¿Cómo va a vivir? No puede vivir de otra manera. Si no vino por gusto hoy el domingo a la iglesia, si en la semana todo agüitado el hermano, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el mensaje? Me hizo gastar saliva por gusto. Pero ¿cómo va a vivir esta semana? ¿Cómo va a vivir? Dígaselo a su vecino. Esta semana voy a vivir en triunfo. Dígaselo, declárelo. Porque por eso hemos venido, hermano. Mire, no son las circunstancias externas lo que debe determinar cómo yo voy a vivir la vida cristiana. No es eso. Puede haber necesidades, como les repito, puede haber problemas, puede haber cualquier cosa, pero eso no va a determinar cómo va a vivir su vida cristiana. Lo que lo va a determinar es que usted viva en triunfo en Cristo Jesús.
Bendito sea el Señor. Gracias, Pastor Ricardo. No hay duda que Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Una palabra que sin duda alguna viene a fortalecer nuestras vidas, a edificarnos. Y no sé si estaría bien dicho, pero a motivarnos, porque hoy estamos hablando de la motivación, ¿verdad? Pero no desde el punto de vista como es conocido y actualmente, sino a inyectarnos fuerzas, ánimo. Grandes hombres de Dios pues fueron fortalecidos por el Señor a través de una palabra: yo estaré contigo, porque yo estaré contigo, y con nosotros igual. Él va delante de nosotros, dice la Escritura, como poderoso gigante, como poderoso guerrero. Y aunque este cuerpo físico se desgasta de día con día, la parte incorpórea se fortalece en el Señor, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Así que esta mañana damos gracias por la vida del pastor Héctor Ricardo Fuentes. Ya le extrañábamos aquí, ya le extrañábamos por acá, pero el Señor nos permitirá aún más tiempo, oportunidades para poder compartir acerca de la palabra. Cada expositor que pasa a este lugar durante la semana o fin de semana, pues siempre es un instrumento de parte de Dios. Y cuando traemos un corazón dispuesto, una palabra es más que suficiente, ¿verdad?, para poder alimentar nuestra alma. Así que vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor para que esta semana que estamos hoy iniciando, como bien lo declaramos a través de su palabra, sea una semana bajo la dirección de Él, bajo el cuidado de Él, y por supuesto en la victoria que Él ya nos dio. Padre, agradecidos estamos esta mañana por su palabra, por el mensajero. Bendiga su vida, su ministerio, la obra de sus manos.